Nuestro ponente del día de hoy, que la verdad es una persona extremadamente preparada. También estamos muy felices de que nos acompañe y que pueda compartir su punto de vista y toda la experiencia que tiene con nosotros. Si me permiten, lo voy a presentar. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor José Ricardo Licona Rico. Él es médico cirujano y partero por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en geriatría por la Universidad Autónoma de Durango. Realizó su servicio social en la Unidad de Adiestramiento y Certificación de Aptitudes Médicas de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y el internado de pregrado rotatorio con sede en el Hospital General de Zona número 24, con rotaciones en el Hospital de Ginecobstetricia 3A y en la Unidad de Medicina Familiar número 41 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuenta con experiencia clínica y hospitalaria en primer, segundo y tercer nivel de atención clínica. Él es responsable de la unidad médica móvil de la Delegación Magdalena Contreras Iztapalapa, en el puesto de médico residente para trabajo comunitario e itinerante, en el programa de fomento a la atención médica de la Secretaría de Salud, y esto fue del 2017 al 2019. También fue médico de guardia de hospitalización, urgencias, recuperación de anestesia y unidad de cuidados intensivos en el Hospital San José de Mayo a junio del 2017. Ha participado y ha estado presente en la Cruz Roja Mexicana, delegación Nezahualcóyotl La Perla. Él desempeñó ahí los cargos de director médico, subdirector de Seguro Popular y médico de jornada acumulada del Servicio de Urgencias y Hospitalización, esto de mayo del 2016 a junio del 2017. También es médico de orientación médica para derechohabientes del ISEM de mayo de 2016 a abril de 2017. Fue médico general en el consultorio privado de mayo de 2015 a la actualidad. Él tiene experiencia docente por un año durante su servicio social. Ha tomado diversos diplomados y cursos en los que destacan los siguientes. El diplomado en alta especialización para la prescripción eficaz y segura de los medicamentos, avalado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Alianza Médica. Tiene un curso universitario de Medicina del Deporte, Ejercicio y Actividad Física, avalado por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tomó un diplomado en Farmacología Clínica y Manejo de las Adicciones y Toxicología en el primer nivel de atención a la salud, avalado por la Academia Mexicana de Medicina del Primer Contacto. Como se darán cuenta, pues sí tenemos un ponente bastante experimentado, con una trayectoria muy amplia y muy buena. Así que, sin más por el momento, agradecemos. Muchas gracias, doctor Ricardo, por acompañarnos y le cedo la palabra a Luis, como saben, es nuestro moderador, para que demos inicio a nuestro conversatorio. Muchísimas gracias, Ian. Pues buenas tardes. El día de hoy continuamos con este ciclo de conversatorios charlando con los expertos. Hoy tenemos un tema súper interesante que pues tiene que ver con el adulto mayor. En el último año, aproximadamente 1 de cada 6 personas sufrieron algún tipo de abuso en los entornos comunitarios. Esto estamos hablando de los adultos mayores. Las tasas de maltrato han sido institucionalmente en residencias en ancianos y pues es un tema que en realidad le atañe a la sociedad y que está demasiado oculto, que no existen políticas públicas y no hay pues una mejora en el tema por parte de la sociedad, ni siquiera del entorno familiar. La población mundial de mayores de 60 años se duplicará crece con más de 900 millones a unos 2.000 millones para el 2050. Estos datos son de la Organización Mundial de la Salud. Pero pues sin más preámbulo, aquí tenemos al experto y me gustaría darte la palabra. Gracias, Ricardo, por haber pues tomado tu tiempo y parte pues, sabemos que tienes una agenda muy amplia y pues te cedo la palabra y me gustaría que empezáramos con un poco de las generalidades del tema.
Bueno, antes que nada, buenas tardes. Agradezco la invitación para abordar uno de los temas que realmente son muy importantes, como todos los que hemos venido viendo atrás. Y bueno, vamos a tocar hoy específicamente algo que compete a los adultos mayores. La ponencia en sí es adultos mayores, población olvidada. Y vamos a explicar ahorita el por qué. ¿Por qué es una población olvidada? En general, como ya lo mencionaste ahorita, y es bien cierto, en un tiempo muy corto, la sociedad va a ir cambiando. ¿En qué aspecto? En que los jóvenes pasaremos a ser, no nos vamos muy adelante en el 2050, pues un gran número de adultos mayores, con un importante crecimiento de la población de aquellas personas de 80 años y más, disminuyendo evidentemente. Con esto, poder corroborar con respecto a la pirámide demográfica. Si nosotros nos ponemos a investigar ahorita un poquito sobre la pirámide demográfica 2020, vemos que en comparación con la del 2000, de 1950, vemos cómo se va invirtiendo, cómo la base en la base predominaban lo que eran niños, digamos en la parte central, adultos jóvenes y hasta arriba los adultos mayores pocos, ahora para la proyección al año 2050 se va a ir invirtiendo. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida ha ido aumentando gracias al avance de la ciencia médica. Entonces, con todo esto proyectamos que para el año 2050 la población a nivel mundial de personas con 60 años y más pues estará cercana casi a 2.000 millones. Entonces, esos son datos muy importantes que de primera instancia tenemos que tener en cuenta para poder concientizarnos en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Muchísimas gracias. Pues, para continuar con el tema, nos gustaría que nos menciones qué es el envejecimiento demográfico. Bueno, el envejecimiento nos va a entender como aquel incremento porcentual del grupo de población de edades avanzadas respecto a, y bueno, se ha aceptado los 60 años de edad en países en desarrollo como México y los 65 años de edad para aquellos países que ya se encuentran desarrollados. A eso nos enfocamos específicamente a lo que es un envejecimiento demográfico, a esos rangos de edad. Muy bien. ¿Y qué es la vejez? ¿Y cuál es la diferencia con envejecimiento? Bueno, vamos a hablar por parte del término vejez. El término vejez nos habla más que nada de un término social, el cual va a corresponder a aquella etapa de la vida en donde, pues bueno, van a comenzar a haber manifestaciones, básicamente con respecto a pérdida o la función o disminución paulatina de capacidades, que bueno, que permiten básicamente que un individuo se adapte a las condiciones de su medio. Y esto pues va a ser de manera constante, afectando directamente a la autonomía. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta porque la vejez, todos vamos para allá. Es una etapa de la vida importante, es un proceso que es natural, es normal. Sin embargo, en esta edad, en esta etapa, pues se van mermando ciertas funciones que van a hacer que los adultos mayores carezcan de parcialmente o totalmente la autonomía. Y bueno, respecto al envejecimiento que me preguntabas propiamente dicho, se refiere más que nada a una pérdida del poder de la división y crecimiento celular. Este término pues es más que nada, se refiere a biología, ¿no? ¿Cómo nos vamos a renovar? La renovación celular es un proceso importante en todo ser humano para que se dé el crecimiento y bueno, en la persona adulta mayor esta función va disminuyendo y va condicionando pues lo que te acabo de decir, disminución sobre todo de ciertas funciones. Y bueno, pues cuadros de enfermedades múltiples que aunque bien no van a causar como propiamente la muerte, van a desencadenar básicamente una serie de anomalías que van a provocar o van a conllevar, mejor dicho, a las personas de este grupo de edad a llegar a un grado de fragilidad, incapacidad funcional y dependencia. A eso nos referimos básicamente en lo que es vejez con respecto al envejecimiento. Ahora también es muy importante considerar el término como tal, vejez. Vejez hace alusión a viejo, ¿no?
es la forma correcta en que debemos de llamar a los adultos mayores. De ahí vienen lo que consideramos nosotros en geriatría como los viejismos. El llamarle viejito, el llamarle ancianito, pues son términos que propiamente pueden llegar a ser peyorativos. Entonces, vejez es lo correcto. Muchísimas gracias. Sí tenemos que aprender pues, a diferenciar los términos y pues para no generar estigmas, ¿no? Y también pues prejuicios. Todos sabemos que existen pues los pediatras, que son los que atienden pues la salud de los niños, ¿no? De los pequeños. Pero ¿qué pasa con los adultos mayores? Obviamente la especialidad se llama geriatría, pero hay muchas personas que pues no sabemos que existe la geriatría, que es la que se encarga de pues llevar la salud y todos los procesos que atañen a un adulto mayor. Entonces, ¿qué es un paciente geriátrico, doctor? Bueno, vamos a enfocarnos ahorita a entender primero lo que acabas de decir, es muy importante. Existe un área médica especializada en la atención de los adultos mayores, la cual recibe como nombre geriatría, ¿sí? La geriatría es aquella subdivisión del área médica, la cual se va a encargar exactamente de esa parte, de las enfermedades que van a atañar en particular a los adultos mayores. Los adultos mayores sabemos que pues son personas que pueden ya traer enfermedades desde antes, pueden ya desde la segunda edad tener ciertas patologías que le van a ayudar a llegar de una manera no tan adecuada al adulto mayor. Entonces, estrictamente hablando sobre lo que es un paciente geriátrico, nos referimos a que es un adulto mayor con una enfermedad crónica, bien crónica o aguda, con tendencia, si es aguda, con tendencia a cronificar y pues a causar cierto grado de invalidez que va a generar una predisposición, sobre todo a un deterioro funcional, ya sea en el aspecto físico, en el aspecto psíquico, social, y básicamente aquí lo que va a agravar el problema va a ser que no va a contar con redes de apoyo, o bien, sí las puede tener, pero van a estar deterioradas, van a estar deficientes, puesto que sabemos nosotros que este grupo de personas son las que lamentablemente se encuentran en mayor abandono. De ahí el título de nuestro conversatorio del día de hoy. Entonces, pues es importante saber que durante el ciclo de vida nosotros podemos distinguir, a grosso modo, cuatro etapas en general. Las más conocidas, pues es la primera edad, ¿no? La primera edad, la cual va a estar directamente vinculada y relacionada a la infancia y a la juventud. La segunda edad es aquella vida en la cual nos encontramos activos, y tanto económicamente como desde un punto de vista reproductivo. La tercera edad, esta tercera edad, la famosa tercera edad, va a estar vinculada a la etapa activa, pero de retiro, ¿sí? Y no sé si sepa la audiencia que existe una cuarta edad en una de las clasificaciones internacionales que va a aludir a la fase de declinación de la vida, en donde vamos a tener mayor dependencia y deterioro más acelerado. Entonces, a nivel individual, el inicio de la tercera y de la cuarta edad como tal va a ser variable. Va a ser variable y va a estar directamente relacionado a la calidad de vida que tuvo la persona, ¿sí? A aquellos aspectos físicos, aquellos aspectos psicológicos que durante todo el desarrollo de su vida tuvo la persona, le ayudará a llegar de una manera saludable o no a un envejecimiento. De ahí acuñamos también el término de envejecimiento saludable. Si tenemos tal vez aquella persona que no se cuidó, que desarrolló una enfermedad, por ejemplo, las más frecuentes, diabetes, hipertensión, pues sabemos que la calidad de vida que va a tener a temprana edad, incluso antes de los 60 años, pues no va a ser la mejor, ¿sí? Entonces, todas estas características independientes, variables independientes de cada persona, va a ser las variables que nos ayudarán a poder, entre comillas, por así decirlo, clasificarlo, ¿no? En si está en la tercera edad o la cuarta edad. En general, aquí en América Latina se considera y se acepta que la tercera edad entran aquellas personas que se encuentran entre los 60 y los 74 años de edad, más o menos, ¿no? Y bueno, a la cuarta edad que ya había mencionado y explicado previamente, pues a partir de los 75 años o más. Ok. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita el adulto mayor, perdón, para que no se merme su funcionalidad?
Bueno, la funcionalidad es algo, es un término o es una cualidad que todos tenemos, en la mayoría de los casos, en los cuales nosotros entendemos por funcionalidad básicamente a la suma de aquellas capacidades que requiere toda persona, en particular en este caso los adultos mayores, para realizar por sí mismo aquellas actividades indispensables para poder satisfacer sus necesidades. Nosotros lo manejamos como aquellas actividades básicas de la vida diaria, incluso actividades instrumentadas de la vida diaria, que es una forma en que nos podemos poder valorar a ese tipo de personas. Su funcionalidad sobre todo. ¿Y a qué me refiero yo como actividades básicas de la vida diaria? Pues va desde el poder levantarse, desplazarse a lo mejor de su cama al baño, poderse peinar, poder comer solo, poderse bañar, poderse aprovechar una agujeta. A eso nos referimos. Y bueno, esto va a requerir básicamente del equilibrio de las esferas que no nada más tiene el adulto mayor, sino todas las personas. Las tres grandes esferas, que es la esfera biológica, la esfera psicológica y la esfera social. Estas tres esferas interaccionan entre sí para poder tener un equilibrio en cuestión de funcionalidad. Y bueno, ¿a qué nos referimos con esferas? Pues es aquellas cualidades que va a tener todas las personas para poderse mantener en equilibrio. Biológicas, pues nos referimos básicamente en forma al estado de salud en el cual podemos saber o podemos investigar si tenemos o no alguna enfermedad o algún estado de salud estable. Psicológicas, pues como su nombre lo indica, estamos hablando de que si tenemos nosotros una salud física, también debemos tener una salud emocional. Y si tenemos ciertos padecimientos, ciertos problemas a este nivel, pues obviamente nos va a deteriorar a lo demás, porque no va a haber una interacción adecuada. Por ejemplo, problemas depresivos, que es muy, muy, muy común en los adultos mayores y que muchas veces pasa desapercibido por las propias personas, aún conviviendo en el mismo entorno. Y sociales, pues, son las famosas redes de apoyo que más adelante les voy a explicar, que es algo que todos nosotros necesitamos, puesto que somos individuos sociales, no somos individuos aislados, necesitamos interactuar con la familia, con los amigos, con las demás personas. Entonces, cuando tenemos un adecuado equilibrio entre estas tres esferas, es más improbable que se merme la funcionalidad en general, a pesar de tener 60, 70, incluso 80. Yo he tenido pacientes una vez, fue un caso muy chistoso porque justo cuando yo era estudiante rotaba por el servicio de geriatría cuando estudiaba la materia de geriatría. Y muy curioso, me llegaron dos señoras del mismo nombre, tal cual, Teresa, de la misma edad, 74 años, me acuerdo muy bien, pero la diferencia entre una y la otra era abismal, puesto que una era una señora que ya había llegado en silla de ruedas y la otra solita, caminando a los 74 años de edad, sin ninguna alteración evidente. Entonces, de ahí depende mucho lo que les acabo de comentar, la interacción de estas tres esferas, para que podamos llegar a los 60 años y más con una adecuada calidad de vida todavía. Entonces, reitero, la interrelación entre estas esferas pues va a implicar en sí el mantenimiento de la funcionalidad de nuestros adultos mayores. Ok. ¿Cómo intervienen las redes sociales en apoyo al adulto mayor? Bueno, las redes sociales, y no estamos hablando prácticamente de Facebook, Twitter y ese tipo de redes sociales actuales, que obviamente también ayudan a conectarse, sobre todo, por ejemplo, el tema de pandemia con la familia, pues hablamos en sí a este nivel de una red, en general de una red, como un apoyo social, ¿sí? Un apoyo social que gracias a ellas, pues no solo se van a establecer contactos personales, sino además pues se va a convertir en una fuente muy importante y potencial de respaldo y ayuda para nuestros adultos mayores. Y bueno, es muy importante notar que tanto el apoyo como la red social van a experimentar transformaciones, van a experimentar modificaciones a lo largo del desarrollo, o sea, del ciclo de vida. Y esto va a ser algo muy importante para poder llevar un adecuado proceso de envejecimiento. Entonces, en este sentido, las redes sociales en la vejez
pues están básicamente centradas en la terminación de la crianza y el apoyo de los hijos, también como el abandono de las relaciones procedentes del ámbito laboral y la disminución del grupo de parientes, ¿no? De personas que ya van perdiendo a sus adultos mayores. Y bueno, aquí vale la pena mucho resaltar y pues básicamente anotar que muchos de los adultos mayores, las redes sociales que han ido construyendo desde jóvenes a lo largo de toda su vida, que llegan a persistir hasta esta edad de la vejez, van a ser muy importantes para que su vida siga teniendo sentido, para que sigan teniendo una razón y un motivo por cual seguir adelante, a pesar de todas los inconvenientes que puedan llegar a tener tanto físicos como psicológicos, ¿no? Y bueno, tenemos redes sociales clasificadas desde dos puntos de vista. Tenemos aquellas redes sociales primarias que se van a encontrar constituidas básicamente por un grupo de personas que van a tener un conocimiento social y con lazos afectivos sólidamente construidos durante un tiempo determinado con el adulto mayor. Y bueno, aquí puede entrar básicamente lo que es la familia, las amistades, los vecinos, compañeros de trabajo, aquellas personas que sean más cercanas a nuestro adulto mayor, que le pueda servir de cierta forma como apoyo. Y tenemos las redes sociales secundarias, en donde vamos a tener ya otro tipo de contexto. Por ejemplo, grupos comunitarios, en donde vamos a poder requerir a lo mejor de un club, de asociaciones, organizaciones, incluso religiosas. Nosotros sabemos que en esta edad ese punto es muy importante y muchos adultos mayores, cuando ya se encuentran, digamos, de cierto modo solos, porque los hijos ya se casaron, ya se fueron de la casa, pues se van a anclar, ¿no? Se van a anclar y lo van a tomar en cuenta para poder seguir. Y tenemos también por otra parte las instituciones que se van a encargar de brindar servicios educativos, asistenciales y de control social. Aquí puede entrar también lo que son las casas de día. Las casas de día, no sé si las conozcan, pero son aquellos lugares en donde el adulto mayor va a pasar el día, literalmente, en donde puede desarrollar actividades, lectura, juegos, arte, música y demás. Y bueno, en sí los propios asilos, ¿no? Donde ellos ya viven como tal por múltiples factores, por abandono social, porque los mandó la familia, porque fue su propia decisión. Y esto pues también va a contar como una red social. Muy bien. ¿Y qué son los síndromes geriátricos? Bueno, los síndromes geriátricos, este es un tema muy interesante porque son un síndrome en sí, para nosotros en medicina, es el conjunto de signos y síntomas que nos van a poder sospechar que hay alguna enfermedad. Entonces, en sí los síndromes geriátricos es un conjunto de varios cuadros clínicos complejos que son frecuentes en este grupo de edad, de ahí el nombre geriátricos, en el adulto mayor, generando incapacidad funcional y lo social. Cabe aclarar que los síndromes geriátricos van a derivar de enfermedades que el adulto mayor desarrolle en esta etapa o bien que ya traiga desde antes. Y hay varios síndromes geriátricos que nosotros detectamos cuando tenemos enfrente a nosotros a una persona de la tercera edad. Y se los voy a mencionar, es complejo hablar de cada uno de ellos, nos llevaremos más tiempo, pero en sí en general tenemos el síndrome de fragilidad, entre ellos entra la demencia o el deterioro cognitivo, entra el cuadro de depresión, la inmovilidad, la sarcopenia. La sarcopenia hace alusión a la disminución de la masa muscular que va a condicionar a otro síndrome geriátrico, ¿cuál es? Las caídas, ¿sí? El síndrome de las caídas. Tenemos la polifarmacia, que es muy frecuente. ¿Qué es eso? La polifarmacia se define como la toma de 3 o más medicamentos en una persona adulta mayor, 60 años y más. Y eso le denominamos polifarmacia. También entra lo que es el deterioro funcional y el último que no va tan directamente vinculado al adulto mayor, pero que se llama colapso del cuidador.
El colapso del cuidador se considera como un síndrome geriátrico por su alta prevalencia. ¿Y qué es el colapso del cuidador? Entre la audiencia, ¿alguien ha escuchado hablar del colapso del cuidador? ¿Alguien que quiera levantar su mano? Bueno, el colapso del cuidador es todo aquel, ¿cómo lo podemos mencionar? Como problemática que va a generar la persona cuidadora primaria. La cuidadora primaria es aquel individuo que se va a encargar del adulto mayor en cuestión de, pues, el vestido, el alimento, la administración de sus medicamentos, las citas médicas, y que va a condicionar problemas tanto físicos como psicológicos en la persona que sea cuidadora primaria. Cuando no hay un adecuado equilibrio, cuando no hay una adecuada relación entre el cuidador primario y el adulto mayor, va a empezar a haber problemas. Problemas sobre todo relacionados a la violencia que se va a ejercer principalmente contra el adulto mayor. Dependen los factores, ahorita vamos a hablar sobre ellos, pero si vienen del adulto mayor, si vienen del cuidador, es multifactorial. Llega el punto en que el cuidador colapsa literalmente, entonces es muy importante saber y entender este punto porque es increíble que hayan hoy en día cuidadores primarios siendo pacientes geriátricos cuidando a otro paciente geriátrico. ¿A qué me refiero con esto? Pues a personas de 60, 70 años cuidando a personas más grandes. Y he tenido yo casos en la consulta diario donde me llega, por ejemplo, la mamá de 95 años, ¿no? Y la hija de 78, ¿sí? Estamos hablando de que las dos son personas, a fin de cuentas, adultas mayores, son personas que tienen sus enfermedades, pero una tiene que cuidar a la otra. Entonces, el cuidador primario, que también es un paciente geriátrico, pues colapsa por el hecho de que tiene un deterioro físico y a pesar de ello tiene que cuidar a la mamá. Entonces ahí hablamos de que por eso engloba este término, este colapso del cuidador, se engloba dentro de los síndromes geriátricos. Y es bien importante que nosotros como familiares, ante la sospecha de algo que no veamos normal en nuestros adultos, pues lo atendamos y lo llevamos con el profesional competente. Ok, ¿qué es el maltrato al adulto mayor? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Bueno, entendemos como maltrato, el maltrato pues va a englobar diversos aspectos que abarca generalmente a tres grandes temas. Principalmente el maltrato inicia desde el abandono. El abandono nos referimos al aislamiento, nos referimos al desamparo, nos referimos a la exclusión social del adulto mayor. También en otro grupo entra lo que es la violación. ¿Y a qué me refiero con el término violación? La violación de derechos humanos, las violaciones legales y las violaciones médicas. Y a la privación, ¿privación de qué? La privación de opciones, la privación de toma de decisiones, la privación de una situación social, de una gestión económica y respeto. Entonces, es bien común escuchar que dicen, por ejemplo, o esto es muy común de los hijos hacia los adultos mayores, el decir es que mi papá, mi mamá ya es un niño, ¿no? ¿Cuántos no hemos escuchado esa frase en la familia o con las amistades? Es que ya es un niño. Entonces, no, un adulto mayor que jamás va a regresar a ser un niño, que a lo mejor ciertas condiciones de salud, ciertas capacidades diferentes que desarrolla el adulto mayor, sobre todo a nivel intelectual, lo haga comportarse como un niño, no significa que lo sea. Entonces, desde ahí entra lo que es el maltrato, el privarles, el quitarles la voz a decidir sobre sus bienes, a decidir sobre su salud, a decidir sobre un procedimiento. Y bueno, pues básicamente va a ser ejercido desde el contexto familiar, va a ser ejercido desde la institución, lo que les mencionaba Luis al inicio, desde las mismas instituciones que ejercen violencia sobre los adultos mayores y pues en general el colectivo. ¿Cuántas veces uno no ha escuchado en la calle que pasa un adulto mayor y, ay, ahí va el viejito, ay,
haz tu lado porque huele mal. Entonces, desde ahí viene el maltrato que tenemos que ir nosotros erradicando. Y pues los factores es multifactorial. Los factores van a ir relacionados, como les decía hace un rato, desde una perspectiva de nuestro adulto mayor, así como aquellos factores que van a ser directamente relacionados con los cuidadores. Entonces, en este sentido, pues nosotros podemos tener que desde el punto de vista, por ejemplo, del adulto mayor, nosotros vamos a tener que, vamos a tener ciertos factores como lo que son enfermedades, lo que son problemas psicológicos, problemas emocionales, problemas económicos, una mala relación entre el cuidador primario y el adulto mayor como un factor para generar maltrato. Entonces, también va de la mano del factor del cuidador primario, por ejemplo, en el tiempo que tiene que invertir para cuidar a su adulto mayor, en las actividades que tiene que abandonar para poder dedicar tiempo a cuidar al adulto mayor, a los problemas personales que pueda generar incluso interpareja, ¿no? Por tener que cuidar a un adulto mayor. Todo este tipo de cuestiones y ámbitos van desencadenando sentimientos negativos, tanto el uno como el otro, que va a generar el maltrato, ¿sí? Obviamente no está justificado, pero son factores que lo van a desencadenar, sobre todo de parte del cuidador, ¿sí? Y bueno, la relación que tuvieron antes, años atrás, entre la misma familia va a ser un factor muy importante para que posteriormente se desarrolle el maltrato. Y bueno, también el maltrato va a venir del personal pagado, las personas que nosotros por necesidad tengamos que contratar para cuidar al adulto mayor, va desde enfermería, desde personas que se entrenan para poder cuidar a un adulto mayor, y ahí los factores van a ser diversos, desde la remuneración económica que sea baja, desde que sea un trabajo que sea bajo presión, desde que haya falta de conocimientos o interés hacia el adulto mayor y un compromiso para poderlo cuidar, y pues problemas personales de la persona que se encarga de cuidar. También son factores que pueden desarrollar maltrato. Y como se los comentaba, básicamente la relación del adulto mayor con su familia, en donde tenemos que considerar si hay historia de violencia en la familia, de mala relación previa, si hubo en algún momento inversión de roles familiares, ya sea por adicciones, por alcoholismo o por dependencia económica. Básicamente, a eso nos vamos a referir con lo que es maltrato y lo que son los factores que van a ayudar a desencadenar el maltrato. Ok. Doctor, ¿por qué es importante que concienticemos y por qué es importante que pensemos pues las familias que la violencia no se debe de ejercer? Bueno, es importante informarnos el por qué puede haber ciertos comportamientos en los adultos mayores. Yo soy de la opinión que el ignorar todo este tipo de cuestiones es lo que nos va a llevar, nos va a dirigir a generar problemas. En particular en este punto de la pregunta violencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no somos empáticos de ninguna de las dos partes. El creer y decir, como que mencionaba hace un rato, es que papá, mamá ya son niños, desde ahí nosotros no estamos tomando conciencia de que eso no es así, ¿sí? Entonces, este problema, este entorno de la geriatría, al final del día sabemos que todos vamos para allá. Tarde o temprano nosotros vamos a llegar a esa edad y no nos gustaría experimentar a estas alturas de la vida, cuando hemos sido personas trabajadoras, cuando hemos sido personas que nos hemos dedicado a prepararnos, a sacar a nuestras familias adelante, a luchar por tener a lo mejor un patrimonio, a llegar a esa etapa y ser violentados. Yo creo que independientemente de los factores, independientemente de cómo fue el adulto mayor, de joven, si no fue a lo mejor la persona más agradable del mundo, pues yo creo que nadie debe de tomar partido en ese aspecto de generar violencia.
Entonces, como les mencionaba hace rato, la principal red de apoyo que debe de tener una persona adulta mayor es la familia, ¿sí? Desde los hijos, principalmente los hijos, ¿no? Pero viene desde los hijos, desde los nietos, desde los hermanos, incluso desde los padres, y es que a estas alturas todavía están, pues tener una adecuada armonía para, porque eso no nada más marca al adulto mayor, ¿sí? Sino que marca toda la familia, marca las generaciones que vienen hacia atrás. De ahí la importancia de que nosotros nos informemos. Por eso era importante la pregunta que me hacía sobre los síndromes geriátricos, porque esto va enfocado exactamente a los adultos mayores para que podamos comprender lo que nos puede ocasionar la enfermedad o tan simple los cambios fisiológicos normales. Nosotros cuando vamos llegando a los 60 años y más, tenemos cambios fisiológicos de envejecimiento que son normales, en el cual se va a ir deteriorando paulatinamente, a ir mermando un poco lo que es la capacidad de memoria, la capacidad de movilidad. Entonces, muchas veces se dan los casos de que el adulto mayor no recuerda cosas, las olvida y eso sirve como factor para violentarlos. Entonces, es muy importante desde ese punto de vista nosotros tomar esa conciencia. Este tema debería de ser más difundido porque es algo muy frecuente. Realmente el aislamiento, la violencia al adulto mayor es algo que se vive día a día y si no es que la mayoría de los adultos mayores lo llegan a vivir y muchas veces pasa hasta desapercibido. Entonces, sí me gustaría que las personas que nos escuchan y al alcance que llega a tener, consideremos que los adultos mayores son parte de la población, son un grupo de personas que existen, son un grupo de personas que no debemos de olvidar, porque a fin de cuentas son nuestras raíces, son las personas de las cuales descendemos y de las que van dejando huella generación tras generación de una forma, ya sea un impacto positivo o negativo, pero así es. Entonces, nada justifica ejercer violencia contra ellos. Muchísimas gracias. Pues a partir de ahorita me gustaría que los asistentes, si quieren preguntarle algo al doctor para que pues sean contestadas sus dudas, prendan su micrófono y si es posible su cámara para poder pues interactuar y llevar a cabo esta dinámica. Entonces, pues ¿quién quiere empezar? ¿Alguien de la audiencia que tenga alguna duda sobre acerca de algo que hayamos mencionado o alguna duda que les gustaría que yo les aclarara? Bueno, a ver si se animan, nos gustaría que nos regale una frase. Claro que sí. Bueno, creo que nos han hecho una pregunta. Bueno, esta es una frase sumamente común, sumamente coloquial, que yo creo que todos hemos escuchado, ¿no? Consta de lo siguiente, y dice, como te ves me vi y como vives me verás. Entonces, es lo que les comentaba, que dada la circunstancia de que la esperanza de vida ha aumentado, pues todos tenemos la oportunidad y probabilidad de llegar a vivir, ¿no? Con o sin enfermedades, con o sin impedimentos, pero llegaremos. Entonces, esa frase es muy cierta porque nos puede llegar a generar empatía. Empatía para que podamos comprender todo este tipo de cambios, así como los cambios que nosotros tuvimos cuando pasamos de la niñez a la pubertad y a la adolescencia, que fueron difíciles, pues los mismos cambios se van a dar al final de la vida. Entonces todos los experimentaremos, nadie tiene comprada la pócima de la juventud, todos los días que van pasando cuentan como envejecimiento. Entonces, la recomendación es para tener un envejecimiento, pues básicamente saludable, que es el término correcto, pues hay que empezarnos a preparar desde ahorita, hay que empezar a tomar en cuenta ciertas medidas
si tenemos problemas psicológicos, físicos, hay que atenderlos porque al final del día, a lo último de nuestra vida nos va a repercutir, ¿sí? Ya sea de cierta forma positiva o negativa, pero va a repercutir, ¿sí? Entonces, eso es importante y algo que me gustaría dejar para el público. Entonces, ¿alguien generó alguna duda? No, pues nadie. A veces les da un poco de pena. Yo dejé una pregunta en el chat, no sé si me puedan ayudar con esa. ¿No la podrías hacer, porfa? Es que no la podemos visualizar en el chat. Ok. Preguntaba que qué sucede si la convivencia con la persona es complicada, dado que esta misma persona agrede a sus familiares y por ende, pues nadie quiere convivir con la persona en cuestión. O sea, sí sabemos que es una persona de la tercera edad y obviamente no lo queremos dejar de lado, pero la convivencia es muy complicada. Bueno, esto es muy común. La convivencia se puede dar, la convivencia se puede tornar muy difícil en el aspecto de que nosotros no sabemos el por qué la persona se puede tornar violenta. Entonces, este factor viene directamente relacionado al adulto mayor. Aquí es importante y como consejo sería valorar desde diferentes puntos el por qué nuestro adulto mayor se está comportando de esa manera. Sabemos que algunos adultos mayores pueden ser, desde algún cierto punto de perspectiva, muy agresivos, ¿sí? Y eso es algo que se da multifactorial, o sea, puede ser desde la relación que tuvieron, como les comentaba, años atrás, desde si hubo o no algún antecedente de violencia. Obviamente que esos ya son casos especiales en los cuales vamos a cambiar un poco la moneda, hablando de que a lo mejor ese adulto mayor que en algún momento, vamos a significar, fue un papá que fue violento, que agredió a los hijos, que fue, violentó a la madre, pues obviamente cuando él llega a ser adulto mayor y los hijos ya estén del otro lado, pues va a ser frecuente que no lo quieran ni siquiera ver. Entonces, son ciertas condiciones individuales. Aquí nosotros, en este tema, tenemos que individualizar qué tipo de adulto mayor estamos tratando, de qué tipo de adulto mayor estamos hablando. Y si, bueno, de la nada, de repente nuestro adulto mayor, nuestro familiar, se empieza a comportar o a tener comportamientos de la nada agresivos, cuando era una persona que no lo era, años atrás, hay que investigar por qué. Entonces, para eso es importante, cuando eso llegue a pasar, de primera instancia, acudir a una valoración, ¿sí? Con un profesional, en este caso, de preferencia, de primera instancia, con el médico geriatra. Sabemos que no hay muchos médicos geriatras, pero están los médicos familiares en su debido caso, o ya los médicos generales, los cuales tenemos totalmente la capacidad de poder, primero, escuchar las partes, ¿no? Y poder decir, ¿sabes qué? El comportamiento que está teniendo tu familiar es debido a esto. Es debido a que a lo mejor está desarrollando una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Eso es común. Cuando una persona adulta mayor empieza a generar una demencia, el comportamiento empieza a cambiar y generalmente se vuelven agresivos, se vuelven apáticos y es cuando empieza a haber muchísima fricción con la familia. De ahí lo que yo les mencionaba hace rato, ¿no? O sea, primero investigar el por qué mi familiar se está comportando de esa forma. Nosotros lo que hacemos es, mediante ciertas herramientas que tenemos, poder saber si el comportamiento de esta persona es patológico o no, o sea, si es por alguna enfermedad, si algo lo está agravando o no. Entonces, pues infortunadamente la relación no va a ser de lo mejor, es difícil, y más si viven en el mismo lugar, ¿no? O sea, si estamos hablando de que está a lo mejor, no sé, el papá, la mamá o ambos conviviendo con los hijos o con algún otro familiar, pues obviamente la relación se va a tornar caótica. Pero entonces aquí es donde deben de entrar las redes de apoyo, es donde debemos de acudir a pedir básicamente un grito de auxilio y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué mi papá se comporta así? ¿No? Para eso estamos los geriatras, para eso están los psicólogos, que podemos empezar a trabajar ciertas cosas. Es pues importante saber que en el adulto mayor es un poco difícil
pero no es imposible. Obviamente ya tienen ideas muy arraigadas desde la educación y todo parte de ahí. O sea, somos generaciones diferentes, ahí entran lo que son las brechas generacionales, la forma en cómo se educaron los adultos mayores de hoy, culturalmente hablando, vienen de que nacieron a mediados del siglo pasado. Entonces, estamos hablando de que son cosas diferentes que van a chocar, pero a final de cuentas somos seres sociales que podemos interactuar, podemos hablar, ¿no? Y no irnos directamente por la vía violenta, así de, ya no quiero mi papá, pues lo voy a institucionalizar y lo voy a abandonar en el, ¿cómo se llama? En el asilo. Y de hecho ahí lo sacan peor. Exactamente, que será un buen tema, porque en estos lugares, pues en vez de ser algo benéfico, no digo que todos lo voy a generalizar, pero sí la mayoría son entornos violentos. Entonces, en conclusión, pues hay que atender y hay que investigar el por qué esa relación podemos entablar con nuestro adulto mayor, por más que intentemos, el por qué se está generando. No sé si respondí su pregunta, señor. Estuvo perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchísimas señor, gracias por su participación. ¿Alguien más que quiera realizar una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos identificar cuando un adulto mayor está desarrollando esta enfermedad psiquiátrica? O sea, ¿hay algunos puntos específicos que puedan ser notables? El micrófono, por acaso no le escuchamos, no se le entendió. Ok, ¿ahí me escuchan? Un poquito. Sí, ok. Mi pregunta era que ¿cómo podemos identificar cuando se está desarrollando una enfermedad psiquiátrica en el adulto mayor? Si hay algunos puntos que sean más relevantes que otros, que puedan ser más observados. Ok, gracias. Claro que sí. Pues van a haber ciertos focos rojos que nos van a ayudar a saber si nuestro familiar está empezando a desarrollar como tal una enfermedad psiquiátrica. Entonces ahí nos vamos a enfocar básicamente en los antecedentes. En los antecedentes de cómo estaba el estado de salud de nuestro familiar, tal vez antes de llegar a la adultez mayor. Entonces, si era una persona que tenía la mejor, ¿cómo era su tipo de personalidad? Si convivía, si a lo mejor se llevaba bien con la familia, porque el principal factor que nos ayuda a pensar en que puede haber o no un problema ya psiquiátrico como tal es el aislamiento, ¿sí? El aislamiento, o sea, de ser una persona que a lo mejor era muy amistosa, que le gustaba reunirse con sus, no sé, valga la redundancia, con sus amigos, de repente se corta todo tipo de lazo y entra a un proceso de aislamiento. Entonces tiene que ver mucho también el deterioro en el estado físico, ¿sí? En que si la persona quiere comer, si ya no quiere comer, si se baña, si no se baña, el aspecto que a nosotros nos haga pensar, ¿sabes qué? Es que mi familiar no era así, ajá, o sea, era una persona sociable, le gustaba salir, le gustaba interactuar y de la nada ha empezado a ser agresivo, ha empezado a decir malas palabras, empieza a hablar de cosas que no son coherentes. Entonces podríamos empezar a pensar que ya estamos hablando de un padecimiento psiquiátrico. En general, de lo más frecuente que tenemos en la parte de geriatría psiquiátrica son las demencias, ¿sí? La demencia senil, que médicamente se conoce como demencia de Alzheimer, puede empezar a desarrollar ese tipo de patrones que son desadaptativos, socialmente hablando, en el cual la persona empieza tal vez a perder memoria, ya no tiene recuerdos, no empieza a reconocer, se torna agresiva, se descuida su aspecto social, rompe nexos con familia, incluso con la misma familia. Entonces debemos empezar a pensar que esto ya no es un envejecimiento saludable, ya no es un envejecimiento fisiológico, hay algo más, ¿sí?
Entonces es cuando esos son los focos rojos que nosotros debemos tener alerta, porque es cuando yo creo que es el momento ideal, considero que es el momento ideal para llevar una valoración, ¿sí? Porque hay terapias y hay tratamientos que nosotros implementamos para poder retrasarlo, ¿sí? Realmente este tipo de padecimientos psiquiátricos no tienen como tal ya reversibilidad, pero sí se puede detener la progresión. Entonces, de esa forma, nosotros nos podemos percatar de que algo ya no anda bien, independientemente de todas aquellas enfermedades que nuestro adulto mayor pueda tener. Entonces, ¿respondí su pregunta, María? ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, María Félix, por su participación. ¿Alguien más de la audiencia que guste hacer alguna otra cuestión? ¿Alguna pregunta o que quieran que se aclare algo relacionado con el tema? Creo que pues, por el momento sería todo. También me gustaría añadir que por parte de, pues el Código Penal también está tipificado y se puede hacer una denuncia a esta violencia al adulto mayor y pues se tienen que denunciar, ¿no? Porque no podemos permitir ese tipo de violencia y tenemos que concientizar sobre el tema. Pues por hoy sería todo y pues muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y pues le deseamos muchísimo éxito. No, muchas gracias a ustedes. Realmente este tipo de espacios son los que se necesitan para poder, primero, informarnos, segundo, concientizar y tercero, aclarar dudas. Es válido tener dudas, lo que no es válido es no quererlas aclarar. Entonces, hay que informarnos sobre todo este tipo de temas que son realmente de relevancia social, no nada más de relevancia médica, sino de relevancia social en todos los ámbitos. Entonces, vuelvo a mencionar la frase que les mencioné hace ratito, recuerden, como te ves me vi, como me ves te verás. Con eso cierro, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues sería todo y los esperamos el próximo miércoles